vamos a ver que si analizamos a la norma craneal inferior vista interna o base de cráneo, lo primero que tenemos que caracterizar es que la base de cráneo se divide en 3 fosas, que va a estar una más arriba que la otra, más superior que la otra. Entonces tengo la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. Hay que delimitarlas. El límite anterior de la fosa craneal anterior va a ser la intersección entre la porción vertical y la porción horizontal del hueso frontal, o sea, aquí. Este es el límite anterior de la fosa craneal anterior. El límite posterior de la fosa craneal anterior va a ser un límite lateral y un límite medial. El límite lateral sería esta parte de aquí, que se llama ala menor del esfenoides, y en esta zona voy a tener este espacio que se llama espacio cuadrilátero o lámina cuadrilátera del esfenoides también, y el yugo esfenoidal. Entonces, alas menores, lámina cuadrilátera, yugo esfenoidal. Esos son los límites tanto anterior como posterior de la fosa craneal anterior. Luego tengo al límite anterior de la fosa craneal media, pues van a ser los mismos que el límite posterior de la fosa craneal anterior, es decir, ala menor y yugo esfenoidal. Ya si hablo del límite posterior de la fosa craneal media, si vemos en esta zona que está aquí y pongo un limpiapipas y lo comprimo contra la pared del hueso, vamos a ver cómo se forma como una especie de pirámide. A esta zona o esta pirámide que se forma aquí, o esta parte de aquí, se le conoce como peñasco del temporal, y el peñasco del temporal va a fungir como límite posterior lateral, es decir, el borde anterior del peñasco del temporal es el límite posterolateral de la fosa craneal media. Es el límite posterolateral de la fosa craneal media. Y el dorso de la fosa hipoficiaria es el límite posteromedial de la fosa craneal media. Luego, si nos vamos a los límites de la fosa craneal posterior, el límite anteromedial de la fosa craneal posterior es la porción inferior del dorso de la fosa hipoficiaria, o sea, esta parte de aquí, y el límite anterolateral de la fosa craneal posterior es el borde posterior del peñasco del temporal. Y finalmente, los límites posteriores, o el límite posterior de la fosa craneal posterior, va a ser las líneas nucales y la cresta nucal interna, cresta occipital interna. Entonces, si nos fijamos, vamos a tener las 3 fosas con sus límites. Vamos a tener límites mediales, límites laterales de cada una de las fosas, y entonces ya queda delimitado, y podemos describir que la fosa craneal anterior es muchísimo más superior que la fosa craneal posterior. Si nombramos a las estructuras que debo de localizar principalmente en las fosas craneales, vamos a ver que esta que está aquí, esta pequeña saliente que está aquí, se le llama cresta frontal. Luego tengo un pequeño agujerito aquí que se llama agujero o foramen ciego. Luego tengo una saliente en esta zona, aquí se ve,
esto que está aquí se llama proceso Christa-Galli. Aquí está la lámina cribosa, que sería esta lámina que tiene muchos puntitos. Luego tengo este piquito que está aquí, que es el yugo esfenoidal, y la lámina cuadrilátera que ya les había mencionado. Tengo aquí estos piquitos que salen tanto en la parte anterior, que son muy pronunciados, como en la parte posterior, que sería este y este. Se llaman procesos clinoideos anteriores y procesos clinoideos posteriores, y en el centro tengo a la fosa hipofisiaria. Acá tengo al conducto óptico, que sería este y este del otro lado, y comunicando a los dos conductos ópticos aquí se le conoce como surco prequiasmático. Luego aquí se aprecia por debajo del ala menor del esfenoides, que sería esta. Esto que está aquí sería la fisura orbitaria superior. Luego tengo el agujero redondo. Luego tengo el agujero oval. Luego tengo el agujero espinoso. Y aquí, coexistiendo ambos, en esta zona está el agujero rasgado y el conducto carotídeo. En estos cráneos se aprecia aquí uno muy largo. Este en un cráneo normal no debería de existir, o debería estar lleno, pero en este cráneo está abierto, está destechado, para que ahorita que metamos los limpiapipas se aprecie cómo pasa una estructura muy importante. Pero en un cráneo normal, o bueno, cerrado, este no debería de existir y solo se debería de ver así: el agujero redondo, oval, espinoso y el agujero rasgado. Y este que está aquí, que estoy tapando con mi dedo, no debería de existir. Luego tengo en la porción posterior del peñasco del temporal al meato acústico interno. Luego tengo al agujero yugular, al conducto del hipogloso y al agujero o foramen magno. Ok. La cresta frontal y el proceso Christa-Galli, que están aquí, sirven junto con la cresta nucal interna para la inserción de la hoz del cerebro. Es decir, si yo coloco el cerebro, tiene un recubrimiento que son las meninges, y entonces, bueno, aquí está muy pronunciado, pero si yo coloco el limpiapipas representando a la hoz del cerebro, más o menos iría así para la división interhemisférica. Entonces vean cómo la cresta frontal y el proceso Christa-Galli sirven para la inserción anterior de la hoz del cerebro, que es un pliegue de dura madre. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Después, el foramen ciego, que está aquí, no vamos a poder introducir nada porque, como su nombre lo indica, es foramen ciego. Cuando escuchen hablar de un foramen ciego, significa que está cerrado. Pero, así como los orificios o agujeros parietales me dejaban pasar venas emisarias para la comunicación intra y extracraneana, así el agujero ciego me sirve para la comunicación venosa en el embrión intracraneana con la exocraneana. Después, en esta zona, a los lados del proceso Christa-Galli, tengo una lámina que se llama
lámina cribosa. Criboso significa perforado, pero antes se le conocía a esta como lámina papirácea. ¿Por qué papirácea? Porque en los cráneos que se obtenían de manera ilegal, siempre se rompía esa parte porque es muy delgada. ¿Qué pasa por la lámina cribosa? Los filetes nerviosos que salen del bulbo olfatorio, es decir, pasa el primer nervio craneal por cada lado y recostado sobre esta lámina cribosa está el bulbo olfatorio. Entonces pasa el primer nervio craneal. Ok, esta parte de aquí es muy importante, ya que es la unión entre la lámina cribosa, el hueso frontal y el esfenoides. La lámina cribosa es parte del hueso etmoides, el hueso frontal, y el esfenoides. Este punto, que se llama lámina cuadrilátera, junto con el yugo esfenoidal, son importantes, referencias neuroanatómicas importantes, ya que, por ejemplo, para hacer cirugías de adenomas hipofisiarios, o sea, tumores de hipófisis, que estarían aquí, abordan por vía nasal y salen por aquí para poder tratar estos tumores. Luego, antes de entrar a los conductos ópticos y al surco prequiasmático que estaría aquí, vamos a hablar de los procesos clinoideos. Cline significa cama. Las camas antiguas tenían unos barandales de madera o unos postes de madera donde ponían mosquiteros o velos o cosas así, las camas de madera, y entonces por eso lo vieron como cline, viene de cama. Anatómicamente los procesos clinoideos sirven para la inserción de otra estructura formada por la duramadre que se llama tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo. Y si nosotros, ahora sí, si metemos un limpiapipas por cada conducto óptico de un lado y luego lo metemos por el otro lado y los sacamos hacia la órbita, el limpiapipas lo sacamos hacia la órbita, vamos a ver que lo que me queda aquí sería el quiasma óptico. Aquí es donde se unirían los dos nervios ópticos antes de formar el tracto óptico. Y entonces a la estructura esta excavación que queda entre conducto óptico y conducto óptico se le llama surco prequiasmático. ¿Y por qué prequiasmático? Pues porque queda antes del quiasma óptico. ¿Qué estructuras van a pasar por el conducto óptico? Va a pasar el segundo nervio craneal o nervio óptico y la arteria oftálmica, que dicho sea de paso, la arteria oftálmica es la primera rama visible anatómicamente que da la arteria carótida interna al entrar al cráneo. Si metemos limpiapipas por la fisura orbitaria inferior, aquí podemos apreciar, esta es la fisura orbitaria inferior, fisura orbitaria superior, el limpiapipas estaría representando varias estructuras anatómicas, neuroanatómicas y vasculares que pasan por ahí. Las estructuras que pasan por ahí son tercer nervio craneal o oculomotor, cuarto nervio craneal o troclear, antes llamado patético, la primera rama del trigémino o rama oftálmica del trigémino y las venas oftálmicas superiores. Entonces todas esas estructuras pasan por la fisura orbitaria superior.
Entonces se verían así las estructuras de manera bilateral. El nervio craneal 2 pues sí se une en medio formando el quiasma óptico, pero las estructuras que pasan por la fisura orbitaria superior pues van de manera unilateral, y entonces los limpiapipas estarían representando a 3, que es el oculomotor, 4 troclear, la rama oftálmica del trigémino, el nervio abducens o sexto nervio craneal, o sea, todos los nervios que mueven al ojo, 3, 4, 6, la primera rama del trigémino y las venas oftálmicas superiores. Y aquí estarían representadas con los limpiapipas amarillo y el limpiapipas rojo. Podemos apreciar, si nada más las dejamos de un solo lado y metemos el limpiapipas morado por el conducto óptico, podemos apreciar entonces de este lado las estructuras que están saliendo por o en la órbita. Vean cómo está el morado, que sería el nervio óptico, se va hacia lo medial, y el rojo, que serían todas estas estructuras que mueven los nervios que mueven al ojo, sale más hacia lo lateral. Y así estaría descrito entonces la órbita y sus estructuras. Si representamos a las 3 ramas del trigémino, se verían así: se unen en un ganglio trigeminal o ganglio de Gasser. El limpiapipas rojo, que está saliendo por la fisura orbitaria superior, sería la rama oftálmica, y esta sale por la fisura orbitaria superior y se va a inervar la parte superior, sensitiva. Entonces vean cómo pasa por el foramen supraorbitario, que sería este que está aquí, y entonces haría esto y inervaría la parte superior de la cabeza. Luego, la segunda rama del trigémino, la rama maxilar, estaría representada por el hilo negro que se mete por el agujero redondo, sale hacia la fosa pterigopalatina. Ahí se ve cómo atraviesa. Vean cómo atraviesa la fosa pterigopalatina. Vean cómo aquí, esta sería la segunda rama del trigémino. Entonces vean cómo está ahí en la profundidad del hilo. Vean cómo se mete por la fisura orbitaria inferior, y en la órbita vean cómo pasa por el canal infraorbitario y sale por el orificio infraorbitario para inervar esta parte del cráneo. Ese es el recorrido que hace la segunda rama del nervio trigémino. Y la última rama, que sería el limpiapipas verde, se está metiendo por el foramen oval y sale por detrás del proceso pterigoideo, y lo que hace es baja, y que es la rama mandibular, y se mete hacia la mandíbula. Entonces vean cómo ahí tienen relación estrecha la segunda y la tercera rama del trigémino. Entonces, ya hemos visto que por la lámina cribosa pasa el primer nervio craneal, por el conducto óptico pasa el segundo nervio craneal y la arteria oftálmica, por la fisura orbitaria superior pasa el tercero, el cuarto, la primera del trigémino, el sexto y las venas oftálmicas superiores. Por el redondo pasa la segunda rama del nervio trigémino, y aquí tengo representado con el limpiapipas amarillo el paso por el foramen oval de la tercera rama del trigémino, y a un ladito tengo el limpiapipas
rojo que me representa la entrada por el agujero espinoso de la arteria meningea media. Entonces, si la recargamos en el hueso por donde iría, vean cómo la arteria meningea media, perdón, la arteria meningea media pasa por donde está el terion, o sea, por fuera. Vean cómo aquí está el terion y vean cómo la arteria meningea media, que es una rama colateral de la arteria maxilar, está por dentro. Entonces, al fracturar el terion, podría romper a la arteria meningea media. Después, en este cráneo, como les dije, está abierto esta estructura, o sea, este pedazo, como debería de verse, sería así. Los agujeros que están serían así. Mi dedo estaría tapando el que no se debe de ver. Este es el agujero rasgado. Y lo que está destechado es una estructura anatómica que atraviesa la porción anterior del peñasco del temporal, que se llama el conducto carotídeo. Entonces, si recuerdan, por debajo, en la norma craneal inferior vista externa, teníamos el agujero carotídeo externo. Si nosotros metemos el limpiapipas por ahí, rojo, y luego lo sacamos por el orificio que debe de quedar, o por el cual debe de salir en el cráneo, se vería más o menos de esta manera. Si se fijan, aquí estoy representando el trayecto. El limpiapipas representa a la arteria carótida interna. Entonces vean cómo se mete la arteria carótida interna por el orificio carotídeo externo, atraviesa el sifón carotídeo, que sería por eso está destechado, para que vean el trayecto de la carótida, y sale por el conducto carotídeo interno, que sería pero vean cómo está pegado con el foramen rasgado. Entonces vean, si yo meto un limpiapipas por el foramen rasgado, que en un cráneo de un vivo estaría tapado, vean cómo por dentro el agujero carotídeo interno y el rasgado están pegados. Pero vean, si lo veo por la vista externa, vean cómo están separados. Vean, aquí está el conducto carotídeo, atraviesa la parte del sifón carotídeo, la carótida se mete y limpiapipas estaría marcando en dónde está mi foramen rasgado. Entonces, por la vista externa están separados, por la vista interna están pegados. Entonces, el siguiente orificio sería por aquí no vamos a poder meter nada porque es el meato acústico interno. Por aquí va a pasar el séptimo nervio craneal y las dos ramas del octavo, que es el vestíbulo coclear. Es importante señalar que este meato acústico interno está separado en 4 cuadrantes y que en esta zona en particular es proclive a que salgan tumores que pueden derivarse del nervio coclear, y entonces empiezan a comprimir las estructuras que están pasando por el meato acústico interno. Es decir, las estructuras que pasan por el meato acústico interno son el nervio 7, que es el facial, la rama coclear y la rama vestibular del 8,
y la arteria laberíntica. Y cuando sale un tumor aquí en esta zona, se llama neurinoma del acústico, o si no es derivado del nervio, de la rama coclear del nervio acústico, se le llama tumor del ángulo pontocerebeloso, y eso te da manifestaciones clínicas muy interesantes conforme va creciendo el tumor. Es decir, cuando va comprimiendo te va dando primero, si comprime a la rama coclear, te da acúfenos, o sea, se van a escuchar como un pequeño silbido constante, y entonces eso lleva al paciente a buscar ayuda o atención médica, y puede confundirse, por ejemplo, con un aumento del líquido adentro del oído interno, o sea, un síndrome de Meniere, y entonces darle tratamiento para el síndrome de Meniere. Pero conforme va creciendo el tumor, entonces va apretando al nervio facial, y entonces le da parálisis facial, y cuando aprieta al nervio vestibular le da vértigo. Entonces, si tiene un paciente que tiene acúfenos, vértigo y parálisis facial, hay que buscarle en esta zona un tumor del ángulo pontocerebeloso, porque está comprimiendo las estructuras que pasan por el meato acústico interno. Y luego tengo a este agujero, que es el agujero yugular. Si se fijan, está dividido en dos partes, una parte anterior y una parte posterior. La parte posterior da o le llega un surco en esta zona que me indica que la parte posterior está en relación con un vaso sanguíneo, y la parte anterior se le llama parte vascular. Entonces tengo que el agujero yugular se divide en dos porciones: la porción nerviosa, que es la porción anterior, y la porción vascular, que es la porción posterior. Entonces, si nosotros representamos las dos porciones, aquí el limpiapipas azul llegaría a la parte posterior, y vean cómo lo voy a recargar en este conductito que se forma de esta manera, y la parte anterior es la nerviosa, por donde pasarían nervios craneales. Entonces ahí están las dos divisiones del agujero yugular, la parte vascular y la parte nerviosa. Por la parte vascular, esto que está aquí sería el seno sigmoideo, que va a drenar hacia el agujero yugular, y cuando atraviesa el agujero yugular, esta vena, que es el seno sigmoideo, se convierte en vena yugular interna. Entonces, ¿qué pasa por la parte vascular del orificio yugular? El seno sigmoideo por arriba, y ya se convierte en la vena yugular interna por abajo. ¿Y qué pasa por la región nerviosa del agujero yugular? Pasan los nervios craneales 9, 10 y 11, y entonces esas son las estructuras que pasan por el agujero yugular. A un costado del agujero magno o foramen magno tengo el conducto del hipogloso. Entonces este limpiapipas que está aquí está representando al nervio hipogloso, que, si se fijan, pasa por su conducto y se abre en esta porción, o sale en la porción, en la norma craneal inferior, en la parte lateral del cóndilo del occipital. Y eso es lo que representa al 12. Y finalmente, el limpiapipas que estoy introduciendo por el foramen magno representa todas las estructuras que pasan por él. ¿Cuáles estructuras van a pasar por el foramen magno? Van a pasar la médula espinal, las meninges, las arterias vertebrales que forman a la arteria basilar, el nervio espinal y el líquido cefalorraquídeo. Entonces ahí es donde se transforma de médula espinal a médula oblongada, si vamos de abajo hacia arriba, o viceversa si vamos de arriba hacia abajo. Todas las meninges que recubren el sistema nervioso, el 11º nervio craneal en su parte espinal,
y líquido cefalorraquídeo. Y entonces con eso podemos terminar la salida de los nervios craneales hacia las diferentes porciones del cráneo.